Señor presidente, señoras y señores jueces, mi intención hoy es abordar ciertos elementos del segundo turno de alegatos por Chile que me parecen particularmente reveladores. En primer lugar, la consagración absoluta del Tratado de 1904 como principio y fin de todas las demás cosas. En segundo lugar, revela un escepticismo con respecto a la formación de obligaciones internacionales más allá de los tratados, entendidos como acuerdos escritos, solemnes y formales. Y en tercer lugar, el uso de la dialéctica del miedo. En primer lugar, quisiera referirme al Tratado de 1904. Y al escuchar ayer a los abogados de Chile, me preguntaba yo si posiblemente Moisés hubiera bajado del monte Sinaí con las tablas de los 10 mandamientos en una mano y una copia del Tratado de 1904 certificada por Dios mismo en la otra mano. En efecto, el Tratado de 1904 tiene un valor permanente, por supuesto que sí, y merece un estatus de santidad, pero sin embargo no es algo que sea de carácter eterno. Por supuesto, esta afirmación responde a una lógica histórica y así hace que se me incluya a mí entre los sospechosos empeñados en la revisión del Tratado de 1904. La simple mención del hecho de que el Tratado de 1904 pudiera ser renegociado, modificado o completado ha desencadenado rápidamente una acusación en contra mía como revisionista. Mi colega contradictor nos ha acusado varias veces de no haber prestado su debida atención al Tratado de 1904 en nuestros alegatos y, sin embargo, en cuanto sí lo hacemos, inmediatamente nos acusa de pretender al revisionismo. La revisión de los tratados, desde luego, es algo que tiene mala reputación en el mundo civilizado, porque aquellos que reivindican esta revisión caen bajo el estereotipo de los agentes desestabilizadores del orden ya establecido por aquellos que anteriormente precisamente desestablecieron exitosamente el orden preestablecido. Así que, en efecto, no existe un principio normativo que prohíba la renegociación de los tratados por medios pacíficos y sobre la base del consentimiento. Al contrario, los textos y convenios de Viena y el derecho de los tratados han establecido, puesto que no podrían ser las cosas de otra manera, ha establecido un mecanismo de enmienda y de sucesión de los tratados como opciones posibles. Bolivia parecería condenada a un triste destino, ya que si se refiere al Tratado de 1904, de cualquier manera en que lo haga, hace prueba de revisionismo. Y así, según el diagnóstico chileno, incluso un determinismo genético que debe llegar a una muerte repentina, independientemente de la iniciativa que se tome para la recuperación de un acceso soberano al mar en el marco del respeto de dicho tratado. Es verdad que Bolivia había instado a la Sociedad de las Naciones en 1920 para pedir la revisión del Tratado de 1904, que consideraba como injusto, y ello inspirado por las esperanzas que suscitó el artículo 20 del Covenant y por una interpretación errónea de las competencias del Consejo y de la voluntad de este último para instaurar dichas pretensiones. Con ese mismo objetivo, en el 48, Bolivia se mostró favorable a las propuestas que finalmente se apartaron, tendientes a ampliar el ámbito de aplicación de los procedimientos del reglamento del pacto y luego, durante la firma y ratificación, incluso hizo una declaración con exactamente ese mismo ánimo. Y esto nos lleva a una historia totalmente distinta que, al contrario de lo que Chile pretende para sembrar la confusión, no tiene nada que ver con la cuestión que realmente nos interesa aquí. Aquí, durante este segundo turno de los alegatos, Chile ha vuelto a lo que describía como una operación para esconder los indicios de tratado de 1904 y cualquier tentativa de revisión. Y ya le he mandado a
ustedes la documentación pertinente a la primera intervención. Sin embargo, me veo obligado a volver a este mismo término del artículo 6. En realidad, la reserva de la Bolivia no era una reserva auténtica, según lo da la definición del artículo 2, letra minúscula D, del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, debido a que el objeto no era excluir ni modificar los efectos jurídicos de las disposiciones del pacto, sino de ampliar dichas disposiciones. Bolivia ha retirado su reserva, y ello con pleno derecho, y no ve en ello un problema el haberlo hecho con miras a que Chile pudiera seguir aprovechando para oponerse a la entrada en vigor del pacto en las relaciones recíprocas entre ambos países. Y de eso a inferir que la solicitud de Bolivia 2 semanas más tarde tenía por objeto la revisión del Tratado de 1904, eso es caer en un infantilismo en respecto al petitum de la demanda boliviana. Si Chile desea escapar a la competencia de la Corte en respecto a la cuestión planteada por Bolivia, lo que tendría que haber hecho es denunciar el pacto y luego dejar pasar un periodo de un año para que la denunciación, en virtud del artículo 56, entrara en vigor. Sin embargo, nuestro contradictor no ha escogido ese método. Ha decidido ampararse bajo el artículo 6, distorsionando así el objeto de la solicitud presentada por Bolivia. Y, por supuesto, hemos hablado entonces de nuevo de la Constitución boliviana del 2009, una Constitución que es un modelo adelantado de respeto del derecho internacional y de los derechos humanos y del derecho de los tratados. Chile pretende que el reclamo de Bolivia ante esta Corte pretende revisar el Tratado de 1904, puesto que da por sentado que ese tratado es incompatible con la Constitución y con la interpretación de la disposición transitoria 9ª en respecto a la presentación de demandas ante los tribunales internacionales como alternativa a la denunciación de los tratados. No obstante, como ya quedó indicado durante la primera vuelta de alegatos, el Tratado de 1904 jamás figuró en la lista de tratados incompatibles con la Constitución boliviana, elaborada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y luego con tratados denunciados o renegociados. Los abogados de Chile han puesto en tela de juicio la existencia de pruebas en este respecto y hoy, sin embargo, la prueba está aquí y se encuentra en el expediente que tienen los jueces. Seguramente no estoy del todo seguro, puesto que creo haber oído que ha habido dificultades reglamentarias debido a que había una copia de este documento en español. Sin embargo, desde el punto de vista material, en todo caso, la prueba existe y si nuestros colegas chilenos, desde luego, desean una copia, se la puedo hacer llegar inmediatamente. Por otra parte, el artículo 267 de la Constitución formula un objetivo legítimo perfectamente compatible con el respeto del Tratado de 1904, tomando en cuenta particularmente que la obligación de negociar el acceso de Bolivia al Océano Pacífico se concibe fuera del ámbito del tratado y, al mismo tiempo, en pleno respeto del mismo. Y tomando en cuenta el rechazo por parte de Chile de acatar esta obligación, parece razonable entonces mantener que para satisfacer este objetivo constitucional, Bolivia ha instado ante la Corte invocando el artículo 31 del pacto y así la designación de su agente se legitima en el artículo 267 de la Ley Fundamental. Otro elemento que Chile pretende es que ha descubierto en la emisión de bonos la prueba definitiva de que Bolivia está buscando la revisión del Tratado de 1904 ante esta Corte. Sin embargo, si examinamos lo que se llama el panfleto, documento que Chile ha destacado, nada permite concluir que esto sea el caso. La primera frase ahí, por ejemplo, no hace más que constatar el contenido del artículo 267 de la Constitución. La segunda frase establece el hecho indiscutible de que, a partir del Tratado de 1904, Bolivia carece de acceso soberano al mar Pacífico, al océano. Y la tercera frase recuerda la reivindicación persistente de Bolivia para la recuperación del acceso a este océano, cosa que no debe confundirse con los territorios cedidos por el Tratado de 1904.
Y por último se menciona el servicio de la solución pacífica del diferendo marítimo, diferendo que no es el de la revisión del Tratado de 1904, Bolivia ha instado ante la Corte Internacional de Justicia. Y al final, el aspecto más interesante de esta emisión de bonos por 500 millones de dólares americanos es el tipo de interés al que se emitieron, que es el de 5,95%. En definitiva, los hechos desmienten las supuestas intenciones a las que se refiere Chile. Ni el Tratado de 1904 ha sido considerado como contrario a la Constitución, ni en ningún momento el Poder Ejecutivo ha procedido a su denunciación o a instar ante los tribunales internacionales para ponerle fin. Sin embargo, el Tratado de 1904 permanece aún en vigor y está protegido por los dispositivos constitucionales que garantizan, dentro del orden interno, su aplicación jerárquica por encima de las leyes, y ello en virtud del artículo 410, apartado 2 de la Constitución boliviana. Muchas veces los tratados que se respetan no son tratados que se adoran, digamos, y entendemos que el amor de Chile hacia el Tratado de 1904 transcurre por la misma vía que la tremenda tristeza que resiente Bolivia en respecto a este mismo tratado, puesto que al fin de un día Chile ganó 120.000 kilómetros cuadrados del departamento litoral que pertenecía al segundo de los dos países, es decir, Bolivia. Y como ya lo había dicho el ministro plenipotenciario Abraham Koenig, nuestros derechos están arraigados en la victoria, que es la ley suprema de las naciones. Fin de cita. En estas circunstancias tenemos dificultad en entender que el vencedor que consiguió traducir su conquista en un título legal de propiedad pretenda mostrarse como un modelo de magnanimidad con respecto al que tuvo además la buena suerte de ser derrotado por él, puesto que Chile ha utilizado esta tribuna para exhibir una vez más su virtud, su actitud virtuosa con respecto a Bolivia, beneficiaria de la más amplia libertad de tránsito del planeta. Cabe notar, simplemente para tomar nota, de las numerosas limitaciones al derecho de libre tránsito que Bolivia sufre en la realidad en el territorio chileno y que son fuente de diferendos recurrentes que tienen que ser resueltos en distintos organismos internacionales como la Asociación Latinoamericana de Integración, la ALADI. El último de los abogados de Chile, que llegó aquí a La Haya, mantuvo que Bolivia está pidiendo a la Corte que ordene a Chile renegociar el acceso no soberano a través del territorio chileno para transformarlo así en acceso soberano. He aquí una afirmación totalmente errónea. Bolivia no tiene la intención de renunciar al derecho de libre tránsito que le reconoce el Tratado de 1904, ni tampoco está pidiendo su revisión, y no pretende transformar los puertos chilenos en puertos bolivianos. He podido constatar que el segundo rasgo de los alegatos de Chile parece revelar un total, pero muy reciente escepticismo con respecto a la formación de obligaciones más allá de los tratados que se entienden como acuerdos escritos y solemnes. Tengo la impresión que la fe de Chile en su propia creencia que las obligaciones internacionales pueden resultar de declaraciones y actos unilaterales o de consentimiento ha empezado a disminuir el día mismo en que Chile se dio cuenta de que su conducta podía llevar no solamente a obligaciones, no solamente al mismo, sino a sus vecinos también. Y así, al convertirse al más estricto formalismo, los abogados de Chile muestran desdén hacia el valor jurídico de los intercambios de notas y declaraciones conjuntas y de actos unilaterales, todos los cuales ha documentado Bolivia ante esta Corte en su memorial del 17 de abril de 2014. Sin embargo, esta furia iconoclástica ha ido excesivamente lejos, porque de conformidad con el párrafo 7 del artículo 79 del reglamento de la Corte, los alegatos deben limitarse a los puntos relacionados a la excepción presentada. Así que el determinar si podemos inferir de estos documentos la obligación de negociar un acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico es una cuestión que va realmente al fondo. Hoy por hoy
Se podría hablar de este tema aquí, en esta misma sala, de si Chile, en lugar de formular una objeción preliminar a la competencia de esta Corte, hubiera presentado su contramemorial en función de los términos de del dictamen de la Corte del 18 de junio del 2013. Sin embargo, Chile ha preferido combatir la competencia de la Corte, apoyándose en el artículo 79, párrafo 5 del reglamento de la Corte, y por consiguiente el procedimiento sobre el fondo se ha visto suspendido. Ahora resulta indefensible que nuestro contradictor aproveche en una segunda vuelta, que además dura hora y media, como lo ha hecho, para simplemente barrer el fondo dentro de una decisión sobre la competencia de la Corte. Chile ha invocado el artículo 6 del Pacto de Bogotá y es sobre esta disposición que hemos estado debatiendo. Bolivia ha demostrado la incoherencia de la objeción chilena a la competencia de la Corte y si la Corte, como espera de ella Bolivia, afirma su competencia, Chile dispondrá de numerosos meses para formular por escrito y luego oralmente también su argumentación sobre la naturaleza y el contenido de la obligación de negociar que Bolivia infiere de los acuerdos y actos unilaterales que ha presentado y producido ante la Corte. Así que pretender en esta fase del procedimiento, como lo hace Chile, revela un comportamiento procesal irregular y abusivo por parte de Chile que la Corte no debe aceptar. Por último, señores y señoras, quisiera referirme a esta segunda vuelta de alegatos por Chile y otro rasgo que la determina, que es una dialéctica del miedo. Y es realmente interesante que el señor Ko haya venido a La Haya para cubrir estos últimos 10 minutos con un grotesco mensaje sobre la inestabilidad territorial que se cierne sobre América Latina si los miembros de esta Corte afirman que su competencia sobre la modesta y civilizada solicitud boliviana debiera considerarse. Todos los tratados entonces se encontrarían en peligro, el Pacto de Bogotá se vendría abajo, Bolivia también terminaría por pedir a la Corte la revisión de sus fronteras con los vecinos y otros países también seguirán este mal ejemplo. Así que las relaciones de buena vecindad y la cooperación regional se verían también amenazadas. Pues, señores miembros de la Corte, si ustedes debieran realmente temblar, tendría que ser ante algo más sofisticado que el discurso de mi contradictor. Mi colega, el señor Ko, afirma con desenvoltura que una declaración judicial confirmando la obligación de negociar tendría como consecuencia el que los Estados rechacen de iniciar negociaciones para no verse afectados. Pues la realidad es que lo que ha llevado a Bolivia a instar ante esta Corte es precisamente lo contrario, es decir, el rechazo de negociar. Permítanme, para concluir, relatarles una parábola. Se dice sobre los judíos sefarditas expulsados de Castilla en 1492 que estos habían abandonado sus hogares respectivos llevándose las llaves en el bolsillo con la esperanza de volver a casa algún día. Esta vuelta simbólica es algo que se ha producido más de 5 siglos después con el reconocimiento legislativo del derecho automático que tienen estos a la nacionalidad española. Y no resulta sorprendente que en un asunto tan complejo como el que relata la traumática expulsión de Bolivia del litoral marino, no extraña que Bolivia haya tratado de conservar el derecho soberano de acceso al mar, al igual que los sefardíes conservaron las llaves de sus casas. Todo ello con la esperanza de poder regresar y con esa nostalgia del judío sefardita, simplemente reclamando la casa que le había pertenecido anteriormente. Señor presidente, señoras y señores jueces, les agradezco su atención y les pido que ahora lleven a la barra a la profesora Monique Semillier. Muchas gracias.